Los precios que aumentaron esta semana, bueno, nosotros decíamos lunes, martes, miércoles, no había precios de referencia. ¿Vos te ibas a un mayorista? Bueno, acá en Formosa incluso no estaban cerrados. Te saludo formalmente, Adriancito. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Todo tranquilito? Bien, bien. Bueno, no hubo precio de referencia. ¿Dónde fue lo que más reacomodamiento por ahí pudo haber, Adrián? Todo lo que sea producto de exportación, hay un reacomodamiento que es casi automático. Sí. Harina, leche, carne, en el rubro alimenticio, ¿no? Sí. Y bueno, en todos los otros rubros, todo lo que tiene que ver con productos exportables o importables, automáticamente suben igual que el dólar. Entonces el tema del IVA fue ese, que nosotros decíamos, no se va a sentir, porque el que fue al supermercado el viernes 9 de agosto y va hoy está mucho más caro. Puede estar más barato que el jueves pasado, pero comparado a hace 2 semanas está más caro todo, porque porque hubo 3 remarcaciones del 30% y después una baja del 10%. Entonces aumentó 20%. Comparado al viernes previo a las elecciones, todos esos productos aumentaron por lo menos un 15, un 20%. Aún sacándole el IVA, que también es grave, digamos, porque ese IVA lo que hace es reducir las finanzas provinciales. O sea, esta es una medida que están bancando las provincias y no están bancando la nación. Y ojo también con otro, porque hay declaraciones sumamente irresponsables que hay que tratar de explicar bien. Un diputado nacional que sabe, supuestamente debería saber del tema, dice, no, bueno, pero esta plata va a ir a la gente. Mentira. No va a ir a la gente, ojo, porque la reducción del impuesto a la ganancia es en función de la gente que pague ganancia. Y por los sueldos, que en Capital Federal son más altos que en el resto del país, la gran beneficiada de la reducción del impuesto a la ganancia en términos globales, más allá de los trabajadores particulares, la gran beneficiada por la reducción del impuesto a la ganancia es la Capital Federal. Entonces, esa plata de la reducción del impuesto a la ganancia, que es un impuesto coparticipable a las provincias van a dejar de recibir. Y la gran beneficiada va a ser donde se concentra la mayor cantidad de ricos en la Argentina, que es en Capital Federal. Porque también no es que viene, si bien va a haber un grupo de formoseños que va a pagar un poco menos ingreso a la ganancia, o de correntino, o de chaqueño, el grueso de los que dejan de pagar ese 2.000 pesos va a estar en Capital Federal. Porque tenemos que aclarar además que al el norte impuesto no viene a las esa ganancias a las personas o la cuarta categoría, y además ahora van a comenzar a pagar de un tope de 55.000 de ingreso para arriba. Por eso, va a haber un grupo de formoseños que seguramente va a dejar de pagar. Pero el grueso está en Capital Federal. Entonces las provincias van a financiar el aumento de ingresos de Capital Federal. Eso es así con el tema del impuesto a la ganancia. Lo mismo con el IVA. Entonces, no es que porque es automático que en vez de a los gobiernos provinciales van a las personas de cada provincia. No. Va a ir, la gran mayoría de estos paquetes vaya a Capital Federal. O a las provincias del sur, digamos. Pero a todo el norte argentino, desde Santa Fe para arriba, todas las provincias pierden los gobiernos y pierden las personas, digamos. Entonces no es así como están diciendo. Ojo con eso de querer tirar títulos. Bueno, por algo también ya no va a ser candidato pero además, a elecciones, ¿no? Administrativamente, aquel que va a tener el soltero sin hijos de más de 55.000 que va a pagar impuesto a las ganancias, y aquel que no va a pagar. Administrativamente, en la presentación de declaraciones y en el cierre, digamos, de todo este beneficio, entre comillas, va a llevar su tiempo. Es decir, no es algo que va a venir a... No es algo automático, pero digo, no es, ese impuesto que deja de recaudarse y de coparticipar de las provincias no se distribuye de manera pareja. No es que se distribuye igual que el índice de coparticipación. No es que las provincias que reciben el 3% de coparticipación, los ciudadanos de esa provincia van a recibir un 3% de devolución de ganancias. No, las provincias del norte van a recibir mucho menos de devolución de ganancias que porque ahí que lo que le reduce la coparticipación. Entonces, otra vez, beneficio más para los porteños que para el resto del país. Ojo con eso. Porque no es automático. Porque cuando se habla de porcentajes es así. No, porque el porcentaje de coparticipación es uno y el porcentaje de población es otro. Son cosas distintas porque tienen criterios distintos de reparto. Tienen que ver con inequidades, tienen que ver con lejanía, tienen que ver con un montón de cosas. La ley de coparticipación del 88 plantea un porcentaje de coparticipación que no necesariamente representa exactamente igual a los criterios poblacionales. Entonces, y además recordemos que la Capital Federal, Mauricio Macri le triplicó la coparticipación. Entonces, va a haber
los gobiernos provinciales dejen de recibir por la coparticipación del impuesto a la ganancia, va a estar más concentrado en los ricos de Buenos Aires que dejan de pagar ganancias que en el resto de la población. No digo que no va a haber algún formoseño beneficiado, o algún chaqueño, algún correntino. Digo que proporcionalmente los gobiernos provinciales pierden mucho más de lo que recuperan de capacidad adquisitiva los formoseños, chaqueños, misioneros, correntinos, que dejen de pagar esos 2.000 pesos de impuesto a la ganancia. Bien, acá Martita, nuestra compañera, nos dice, la semana pasada la costilla de novillo de oferta era de 149 pesos. Claro, acá Jorge ya hablaba de 179, bueno, la leche en polvo, mango. Si uno prorratea lo que puede, porque con 800 gramos se hacen 6,5 litros más o menos de leche. Estamos hablando de 46, 47 pesos el litro de leche en polvo. Don Adrián me mira. Y si no, ya nos quedamos mudos. ¿Se te quemaron los libros? No, yo siempre supe que esto iba a suceder, digamos, porque más allá de los discursos que se repiten, lastimosamente, como uno puede observar, penetran, digamos, en lo que supuestamente se considera sentido común. A ver, esta es la economía termina real, siendo todo mentira, claro. Esta pero es la economía real, digamos, el que nos toca el bolsillo a nosotros. El neoliberalismo te plantea una supuesta economía racional y te dice, no, porque si vos haces esto pasa tal cosa, si vos haces lo otro pasa tal cosa, y después termina explotando los experimentos neoliberales, porque todo lo que dicen es mentira. Claro. Dicen, si vos emitís generás inflación, entonces si dejás de emitir no hay más inflación. Mauricio Macri dejó de emitir y hay 55% de inflación. Es mentira. Dicen, vos no tenés que controlar precios, porque si vos haces control de precios hay desabastecimiento. Ahora aumentó todo 30% en una semana y hay desabastecimiento. Entonces es mentira que el control de precios genera desabastecimiento. La liberalización de precios también genera desabastecimiento. Entonces, todas esas cuestiones son interesantes para analizarlas. Y lo último, algo que a mí me parece también muy grave. Cuando Mauricio Macri anuncia desesperadamente estas medidas y dice son 13 productos lo que vamos a bajar el IVA, lo que te está diciendo también en algún punto este proyecto neoliberal es, esto es lo que vos merecés comer. Lo otro también, no. Claro. Vos no merecés comer lo otro. No merecés comer queso, no merecés comer carne, no merecés comer salir a comer afuera. Vos merecés comer arroz, fideo, yerba. Y yerba y... 2 cositas más. Sí, y a pan. No merecés comer verdura, no merecés comer fruta. Ni la carne y el pollo están lo que el neoliberalismo hace en todo el mundo, no en Argentina, en todo el mundo, es presentarse como un proyecto que en nombre de supuestamente defender las libertades individuales, condena a las grandes mayorías a vivir prácticamente de la subsistencia, vivir para trabajar, y que todo, absolutamente todo su esfuerzo sea para que unos pocos privilegiados del poder económico mundial vivan cada vez mejor y concentren cada vez más riqueza. Eso hace el neoliberalismo en todo el mundo. Y te condena a que supuestamente vos tenés libertades, pero a la hora de ver cómo organizan la producción y distribución de la riqueza, vos terminás limitado a comer básicamente poco alimento, vivir al límite de la subsistencia y que ellos sean cada vez más ricos. Eso es lo que quiere el neoliberalismo todo el mundo. Lo logró en varios lugares del mundo y en Argentina, siempre que intentó lograrlo, tuvo el freno en el peronismo. Eso hay que también reconocerlo, porque la experiencia histórica sí lo indica. Porque la experiencia histórica indica que el proyecto neoliberal que empezó en el 76, que eclosionó y explotó en el 2001, digamos, ¿cómo eran las condiciones de vida en el 2001? Claro. Eso es lo que quiere el neoliberalismo y eso es lo que hacen todos los países. Fíjense qué pasa en Argentina, que es interesantísimo. La Argentina es supuestamente el granero del mundo. Produce carne, produce leche, produce trigo. Pero en nombre de aumentar las exportaciones de carne, ese aumento de las exportaciones se hacen a costa de que los argentinos coman cada vez menos carne. Y a precio dólar. El neoliberalismo lo que quiere es que los argentinos produzcan carne, pero que no coman carne, que se la vendan a los ricos de Europa y de Estados Unidos. Quiere que produzca leche, pero que no coma. Lo mismo, por ejemplo, pasa en Paraguay. Paraguay tiene 2 represas eléctricas importantísimas, que son Itaipú y Yacyretá. Produce muchísima más energía de la que necesita Paraguay. Sin embargo, hay una gran parte de la población de Paraguay que no tiene energía. ¿Qué pasa con Bolivia?
antes de Evo Morales, Bolivia tenía una de las reservas de gas más importantes del mundo y producía energía a partir de las reservas de gas, o vendía el gas. El 90% de la población rural de Bolivia no tenía electricidad y tenían una de las reservas de gas, por lo tanto una capacidad productiva de energía de las más importantes del mundo. El 90% de Bolivia, de la población rural de Bolivia, perdón, no tenía energía eléctrica. Y así podemos ver todos los ejemplos de Latinoamérica y de África, en donde hay una gran capacidad de producción, pero sin embargo hay proyectos neoliberales que concentran tanto la riqueza en pocas manos, que no hacen que esa población sea capaz de disfrutar esos recursos que tiene. Claro. Bueno, eso es lo que se intenta hacer acá. Por eso, los mitos del neoliberalismo terminan explotando con la realidad. Esto que decía Darío, esto es la realidad. El endeudamiento es malo. Cuando Duhovne decía hace 3 años, no, porque el endeudamiento no va a ayudar a apalancar el crecimiento, mentira, explota todo porque te exigen reducir el déficit, te exigen ajuste, te exigen frenar la obra pública, te exigen echar empleados públicos, te exigen bajarle la capacidad de consumo a toda la población argentina, y esto explota. Entonces el endeudamiento, cuando vos no usás el endeudamiento para crecer, si no usás el endeudamiento para financiar fuga de capitales, explota, y explota siempre por el mismo lado, que es porque los pobres lo sufren cada vez más, porque la clase media se empobrezca y porque los pocos ricos sean cada vez más ricos. Y con esa riqueza, el último mito, el más importante de todo, supuestamente todo se hace en nombre de que esa riqueza derrame finalmente, y esa riqueza no derrama, esa riqueza se fuga a los paraísos fiscales. El mejor ejemplo es el ministro de Hacienda, que tomaba las decisiones para empobrecer a la Argentina mientras él tenía su plata en dólares. Claro. Ganó 40 millones de pesos la semana que renunció. Qué bárbaro. 40 millones de pesos ganó. Quedó con 27. 27 el lunes. 27 el lunes. Ganó 40 millones de pesos la semana que se fue. Así, entonces él mismo se auto-otorgó, con la devaluación que él decidió, 40 millones de pesos. Claro. No respetó nada. No solamente no respetó lo más importante, que era la calidad de vida del argentino, ni siquiera respetó el acuerdo con el FMI, porque en el acuerdo con el FMI decía taxativamente y explícitamente que el dólar tenía que tener una banda cambiaria, que si valía más de 51 pesos con 25, el Banco Central tenía que intervenir para evitar que haya una devaluación mayor. No intervino. Redrado dice que fue por decisión de Mauricio Macri para castigar a los argentinos. Bueno, Adrián, el lunes a la mañana nosotros decíamos acá, pero no puede haber reunión a las 11 de la mañana, tenía que salir el presidente a bajar los decibeles. Yo también tengo la sensación de que lo dejaron, ¿eh? Evidentemente Redrado, pero si él tenía probablemente Redrado tenga mayor información privilegiada que nosotros, pero digo, había un acuerdo firmado. Coincide la información privilegiada con el sentido común. O sea, nosotros, un 4 de copa, que el presidente no hable. Pero si vos sos el presidente. Claro. Que no tome medidas, porque después, porque habló el lunes y fue peor, pero por lo menos que tome medidas. Pero digo, si había un acuerdo firmado con el FMI para intervenir en el banco, para que no suba el dólar más de 51,25, y no se hizo, no solamente se le perjudicó la vida a los 40 millones de argentinos, que es lo más importante, sino que nuevamente no se cumplió el acuerdo con el FMI. Entonces nosotros ahora estamos hiperendeudados, con un empobrecimiento del 30% en una semana, y nuevamente no cumplimos los acuerdos. Entonces después le quieren echar la culpa a la oposición, a la declaración de no sé quién. Lo cierto, lo único real, es que el dólar dejó de aumentar cuando Alberto Fernández dijo, muchachos, hasta acá. 60 pesos está bien, dejen de joder, hasta acá. Y Alberto Fernández, en una muestra de respeto por las instituciones y de republicanismo, como el principal candidato de la oposición, dijo, muchachos, hasta acá. Y fue lo que tranquilizó a los mercados finalmente, porque mientras habló Macri y le culpó a la democracia, le culpó a los argentinos que no saben votar, le culpó al sueño, le culpó a no sé quién, el dólar estaba incontrolable. El Banco Central se hacía el tonto, y lo cierto es que, digamos, fue Alberto Fernández el que lo salió. Ahora, la no seguridad jurídica de Argentina tiene que ver con esto, que se rompen todos los acuerdos. Le firmamos con el FMI. Lo que se denomina riesgo país. Firmamos con el FMI, el dólar no se vaya a más de 51, y después dejamos que se vaya a 60 y no hacemos nada desde el Banco Central. Eso es la falta de seguridad jurídica. La falta de seguridad jurídica es decir, ustedes no saben votar bien. ¿Cómo un presidente que llegó democráticamente a la presidencia va a decirle a los argentinos que no saben votar bien? O sea, en el 2015 sabían votar bien porque lo eligieron a él, y en el 2019 no saben votar bien. La gente siempre vota bien, porque vota en función de lo que siente que el gobierno le da. Y cuando siente que el gobierno los abandona y que orienta toda su política económica a beneficiar a unos pocos especuladores financieros,
Claro que quiere cambiar y quiere ir a un lugar donde siente que va a vivir mejor, donde siente el científico que va a poder investigar, donde siente el estudiante que va a poder estudiar, donde siente el trabajador que va a poder trabajar y cobrar dignamente. Esas son las cosas que hay que entender de los procesos democráticos. Bueno, el neoliberalismo finalmente termina siendo esto, antidemocrático. Porque le dice, los mercados por encima del voto popular. Exactamente. Vos no podés poner los mercados por encima del voto popular. Hay un pequeño empresario, un pyme de provincia de Buenos Aires que emitió una declaración y lo dijo claramente. Hubo poder sin gobierno y ahora gobierno sin poder. Se dejó al sistema financiero y monetario, se lo empoderó y se lo liberó, y ahora tenemos un gobierno que no puede resolver la situación. Yo entiendo que es el gerente. No es la medida. Entiendo que es el gerente. Lo que hay que hacer, básicamente, para no discutir opinión y discutir realidad, pero está perfecto. Agarrar los 13 productos, decir cuánto sale la leche hoy, cuánto sale la yerba hoy, ahí lo está por hacer Xavi a eso, y la semana que viene, ir en 2 semanas y ir en 3 semanas. Si el gerente tiene razón, va a estar al mismo precio. Si nosotros tenemos razón, va a haber aumento. Pero aparte como medida, es decir, porque yo lo que le decía es... No, pero aclaró que no se congelan los precios, es que la gente no se confunda tampoco. No es que se congelan, bajan una vez para ponerse al precio del viernes de hace 2 viernes, digamos, del viernes 9, o sea, bajan una sola vez para ponerse al precio del viernes y el mes que viene te van a aumentar de vuelta. Y además lo que vos decís, Roxana, vos vas y pagás $1 peso menos la yerba, pero pagás 50 pesos más el jabón en polvo, o el limpiador de piso. El alimento para perro, no sé, lo que compra la gente, depende de lo que cada uno consume, ¿no? Una leche sale, la leche de la marca de ellos, hay que ver, no sé si hay en stock como para cubrir toda la demanda, pero la leche de la primera marca, yo ayer fui a Changoma, 68 pesos sale la leche de la primera marca, 68 pesos, 1 litro de leche. Entonces, como medida es insuficiente, totalmente insuficiente, y además uno se pregunta, ¿a qué segmento de la población beneficiará? Pero además 13 productos, no es toda la... Aparte, hay alguien que dijo que era exacto, porque ¿sabe cuál es el problema de esta medida? Que vos realmente no sabés si el supermercado ajusta o no ajusta exactamente el precio a lo que era el IVA. ¿Sabés lo que hubiera sido mucho mejor? Lo dijo Alberto Fernández. ¿Sabés lo que dijo Alberto Fernández? Vos vas al supermercado y comprás como hasta el viernes pasado. Y después vos en el ticket vos ves tantos pesos entre paréntesis y te dice qué porcentaje de IVA es. Si es 10, bueno, vos comprás, tac, y ahí nomás, por el sistema financiero, vos cuando pagas, ahí sabes cuánto es de IVA, te devuelven el IVA. Que le devuelvan el IVA a la gente. Que le devuelvan el IVA a la gente, no que le dan a las empresas. No que las empresas vean si bajan los precios. No, que le devuelvan a la gente. Pagó 1.000, 21% del IVA, toma 200 pesos. Pagaste 10.000, toma 2.000 pesos. Pagaste 5.000, toma 1.000 pesos. Que se devuelva al IVA a la gente. ¿Se acuerdan como el programa ese donde se le devolvió la mitad de lo que compraban? Bueno, así, que se devuelva el IVA a la gente. Eso hubiera sido una medida mucho más para la gente, pensada para que... Eso es lo que hizo Alberto Fernández. Lo que dijo Alberto Fernández que había que hacer, me parece mucho más interesante. Porque el supermercado te puede decir, no, este es el precio con IVA, sin IVA, y uno se va a perder. Porque la verdad que no sabe si le aumentó el proveedor, si le aumentó el supermercado, si en realidad lo que hacemos bajando el IVA es aumentando la rentabilidad de la empresa. Ya no sabemos porque hay una cadena de precios que está totalmente distorsionada a partir de la devaluación del lunes pasado. Entonces vos tenés que... Entonces lo más práctico hubiera sido devolverle el IVA a la gente. Claro, vos estás obligado a buscar los mejores precios, digamos. Y además podría haber sido mucho más segmentado. Vos decís, le devuelvo todo el IVA a los jubilados, le devuelvo todo el IVA a los beneficiarios de planes sociales, le devuelvo parte del IVA a la clase media, no le devuelvo nada de IVA a los ricos. Podía segmentar, o decir, un tipo gana más de 100 lucas, bueno, a ese no se le devuelve IVA. Una persona gana, no sé, 30.000 pesos, se le devuelve una parte importante. Un beneficiario de plan social que cobra 2.600 pesos por hijo, se le devuelve todo el IVA. Y vos podías segmentar con la información que te da la tarjeta de débito, que es muy fácil de saber hoy en día con la herramienta tecnológica, y podías hacer una diferenciación de devolución del IVA que era mucho más progresiva, que beneficiaba más lo que menos tenían, y no esto que es eliminar el IVA solo a ese producto, y que en el mejor de los casos sirve para que en 13 productos uno se ahorre plata, pero que en el peor de los casos, y en Argentina hay muchas muestras de eso, se use solamente para que las empresas ganen más plata. Que sea, lo que se reduce el IVA, aumenta la ganancia empresarial, y los precios, al fin y al cabo, están en el mismo nivel que el viernes pasado. Por eso digo, agarramos la planilla de la semana, hace 2 semanas que tiene Xavi, la de hoy que va a ser completita y ya le vamos a contar. Y si es la misma, y vamos a estar dentro de 2 semanas. Si es la misma, teniendo en cuenta que el gobierno le sacó el IVA, si es la misma significa que las empresas ganan 10% más que hace 2 semanas. Si hoy el precio de algo está al mismo que hace 2 semanas,
hay un 10% menos que cobra el Estado y un 10% más que están cobrando las empresas. O sea, beneficio a las empresas, perjudicando a la provincia, que se quedan sin Y ahora participación. uno no termina de entender por qué, cómo esta clase de medidas, de dónde, cómo vienen, ¿no? Porque son no hay estudiadas, voluntad no son- política del gobierno nacional para tocar el problema principal, la especulación financiera. Las empresas chicas, esta carnicería que dice nosotros no estamos apretados, si hoy tienen que sacar un crédito, pagan 70-80% de la tasa de interés. Claro. Ese es el problema en la Argentina. Ningún país puede crecer pagando tasa del 70%. El gobierno, desde que empezó el proceso electoral hace 3 meses, quiere sostener el tipo de cambio en 45. Vos no podés sostener un tipo de cambio con deuda, Claro. menos aún con una inflación del 50% y menos aún pagando una tasa de interés del 75%. Eso explota Imposible. sí o sí explota. Bueno, le explotó.